Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios que nos hace completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, se separa de Dios y se asocia con Satanás. Por lo tanto, entra en un caos espiritual, emocional y relacional y queda incapacitado de hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que si usted y su familia está pasando por ese estado de caos, yo quiero invitarle a no permitir que el diablo le separe de la verdad de Dios ni de Dios. No le permita traer ese caos a su vida ni a su familia. Y no le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, al miedo, al estrés, a la tristeza, a la opresión, a la depresión, a causa de algo que usted tiene que resolver, pero no sabe cómo ni tiene los medios. Clámele al Señor en este día y pídale ayuda a su Creador, al que lo creó para su propósito. Y clámele al Señor para que se cumpla la palabra del Señor que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Escúchelo bien, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con la palabra para este día. Ahora solo falta que usted clame ahí donde está. Y que de todo corazón, escúchelo bien, que de todo corazón se pare firme y renuncie al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y esté dispuesto a oír la palabra del Señor en este día y aferrarse a ella para que Dios la respalde con las señales prometidas, como está escrito en el nombre de Jesús. Oramos pues a nuestro Dios y le pedimos que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana a través de su palabra. Nos recuerde lo que el Señor nos ha dicho y nos convenza de pecado, de justicia, de juicio para arrepentimiento, de salvación o de restauración en el nombre glorioso de Jesús. Tenemos un tema muy especial en esta mañana y lo hemos llamado creados para ser leales a Dios. No traiciones tu estatus legal. Escúchalo bien. No sé si usted alguna vez había escuchado esta expresión o esta verdad, pero escúchelo bien. Fuimos creados para ser leales a Dios, a fin de no traicionar nuestro estatus legal en el reino de los cielos. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Los creó varón y hembra, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Aquí vemos claramente la intención y el propósito de Dios con la creación del ser humano. Escuche bien esto. El hombre fue creado legalmente como gobernador, representante de Dios y de su reino en la tierra. Así fue creado el ser humano, como gobernador, como representante de Dios y de su reino aquí en la tierra. Ese fue el diseño de Dios para nosotros.
Vamos a escuchar lo que significa, qué es estatus legal. Y es muy importante que escuchemos y entendamos esta definición, escuchemos esta definición para que nos asociemos con ella. Dice que estatus legal describe la situación jurídica en la que una persona, empresa o cosa se encuentra ante la ley de un país o autoridad determinada. Es decir, ¿cuál es la posición o condición reconocida por la ley en relación con los derechos, deberes y privilegios que alguien posee? Esto es algo legal. Aquí no entra en nada lo que es la religión. Estamos hablando de gobierno, estamos hablando de reino. Y no sé si usted, aunque ha oído hablar mucho acerca del reino, no sé si realmente está asociado con el reino. Y hoy deseo con todo mi corazón que el Señor, a través de la palabra, nos asocie verdaderamente con el reino y nos establezcamos realmente en el reino del Señor, en el nombre precioso de Jesús. Así que cuando hablamos de reino tenemos que hablar de una situación jurídica. Es la ley de un país o autoridad determinada, la cual es la posición o condición reconocida por la ley en relación con los derechos, los deberes y privilegios que alguien posee. Esto es reino, esto es autoridad. Esto es algo jurídico, esto es algo legal. Ese estatus legal que Dios le dio a los hombres es algo de los que nos tenemos que apropiar, concientizar y vivir en el nombre precioso de Jesús. En el caso de una persona, en materia de inmigración, el estatus legal indica si una persona es ciudadano, residente legal, refugiado, indocumentado. De acuerdo a ese estatus legal que tiene la persona, entonces se le van a dar unos tratos, unos privilegios o van a tener unas consecuencias. Si su estatus legal en el país es de residente permanente, significa que la ley lo reconoce como con derecho a vivir y trabajar allí. Si el estado de la persona en ese país es residente permanente, significa que la ley lo reconoce con derecho a vivir y trabajar allí legalmente. Y también a tener privilegios y a tener favores del país al que pertenece. Ahí debe pagar sus impuestos y disfrutar de derechos que el país tiene para los ciudadanos de ese país. Escuche bien esto. En sentido general, estatus legal equivale a decir la posición que alguien ocupa dentro del marco legal de la ley. Legal de la ley es que si usted tiene un derecho, nadie se lo puede quitar. Pero también es verdad que si usted infringe el derecho, usted puede ir a la cárcel o usted puede ser deportado o puede ser sancionado porque se están hablando de derechos legales, derechos legales. Cuando miramos el reino y cuando tomamos conciencia del reino, tenemos que ser conscientes de esto. Por eso entendemos que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, los sacó del huerto. Cuando desobedecieron, los sacó del huerto. Porque no era simplemente un lugar, Dios y el hombre, como estamos acostumbrados a verlo desde el plano de la religión. Dios, el hombre, Dios pone los principios, el hombre hace lo que quiere, pero sigue con Dios, y Dios sigue con él, pero en la realidad no es así. Cuando el ser humano quebranta un principio, desobedece un principio, automáticamente el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo no camina más con uno. Y en el caso de Adán, ellos fueron expulsados del huerto del Edén cuando sucedió eso. Escuche bien, con relación, hablando de los impuestos, con relación al reino,
El diezmo y la ofrenda no es una petición religiosa de sus ministros. Es un impuesto establecido por Dios como rey para garantizar la extensión de su reino y el sustento de sus ministros. Escúchalo bien. Así como en un país de la tierra se pagan los impuestos y todo el mundo debe cumplir con los impuestos, en el reino todo el mundo paga diezmos y ofrendas. Y no es una idea de un hombre, es algo, es una ley legal que el Rey de los cielos, el Creador, estableció para que su reino se extienda y sus ministros tengan su sustento garantizado. Y muchos desde la religión juzgan el diezmo y la ofrenda como si fuera algo que nosotros tuviéramos que juzgar y hacer o no hacer. Pero realmente no es así. Así que vamos a estar concentrados y atentos a lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. En primera instancia vamos a mirar, Dios establece el estatus legal del hombre. Escúchalo bien. Dios establece el estatus legal del hombre. En Génesis 1, 26, 28, repetimos y confirmamos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree, administre, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos. Los creó varón y mujer, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear. El hombre debía de juzgar sobre la tierra bajo los principios de Dios y señorear todo el tiempo, jamás ser esclavo, ni del pecado, ni del diablo, ni de nadie, sino ser gobernante, establecido por Dios y reconocido por Dios. Cuando el gobernante habla de parte del cielo, el cielo responde. Y muchas de nuestras oraciones no están siendo respondidas porque no estamos hablando desde el concepto de reino, sino desde religión. Y en la religión Dios no escucha a nadie, no le responde a nadie, porque Él estableció fue un reino, no una religión. Y cada uno de nosotros en esta mañana debemos de mirar realmente si estamos posesionados en el reino, si estamos realmente caminando con el Rey. Que cuando el Señor dice a la derecha es a la derecha, cuando el Señor dice perdone, perdone, cuando el Señor dice ore, ore, cuando el Señor dice va, va. Porque si no lo hacemos, entonces entramos en un estado de deslealtad, de traición y de desobediencia. Cuando el Señor habla de la imagen, está diciendo que estableció su naturaleza espiritual y moral semejante a la de Dios en el hombre. Escucha que esto es muy importante que lo asociemos. Yo sé que usted ha oído de estas verdades y ha escuchado a aquel, y ha escuchado a este, y ha escuchado al otro, y ha escuchado al otro, y ha leído y ha investigado. Pero lo importante aquí es asociar. Cuando el Señor estableció el estatus del reino legal del hombre en el reino, le dio su imagen, o sea, su naturaleza espiritual y moral, semejante a la de Dios, igual a la de Dios. Segundo, la semejanza es la capacidad de representar a Dios en la tierra con lealtad, dignidad, integridad, rectitud y obediencia. Esa imagen y esa semejanza que el Señor colocó en el hombre era para representarlo a Él, como para decir, yo vengo de parte de Dios, yo vengo de parte de mi Padre. Esa autoridad que mostraba Jesús cuando hablaba, cuando decía el Padre y yo somos uno, y yo vengo del Padre, y Jesucristo hablaba y sucedían las cosas, era el respaldo del cielo por cuanto Él estaba viviendo la vida dentro del reino. Por eso tenía el respaldo del cielo. El cielo no se hace esperar cuando estamos dentro del reino y cuando estamos dentro de la conciencia de lo que es el reino, de lo que son nuestros derechos, pero también de lo que son nuestras responsabilidades en el nombre precioso de Jesús. Señorear era ejercer autoridad delegada, no propia. Ejercer autoridad delegada, como si Dios dice, cuando Jesús le dijo a Pedro, ve
y al mar y saca el pescado y saca la plata que va a estar en el pescado, en el pez, para pagar el impuesto. Ninguno de los peces cargan plata en la boca, pero al él moverse en esa dirección, en esa obediencia de Jesús, el pez obtuvo el dinero. Fue un milagro de parte del Señor porque se estaba moviendo en la dimensión del reino, porque se estaba moviendo bajo autoridad. Él hizo exactamente lo que Jesús dijo. Y como hizo lo que Jesús dijo, entonces el cielo lo respaldó y sucedió un milagro creativo, ya que los peces no cargan plata en la boca, en el nombre precioso de Jesús. El hombre fue creado como embajador legal del reino de Dios en la tierra, con autoridad legítima bajo leyes del Creador. Dios es el rey, el hombre su gobernador terrenal bajo sus principios. Entonces Dios pensó, Dios diseñó, Dios estableció al hombre dentro de un concepto de reino. Si el hombre obedecía lo que Dios decía, el cielo lo respaldaba y no se hacía esperar. Y yo creo que Jesús fue la persona que más nos enseñó acerca de lo que era el reino. Y cuando Jesús hablaba, cuando Jesús oraba, el cielo no se hacía esperar, porque él caminaba bajo reino. Él caminaba dentro del reino. Él caminaba bajo los principios de Dios. Él caminaba bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios estaba con él. Y así como Jesús lo hizo y lo hace cualquier persona en esta tierra, el cielo respaldará al que está claro en su mente de lo que es el reino. Claro en su mente de lo que es el deber o los deberes del reino. Claro en su mente de lo que son los derechos del reino. Y eso deseo con todo mi corazón esta mañana, que Dios y el Espíritu Santo a través de la palabra sea ministrando a tu vida lo que es reino, lo que son tus derechos, lo que son tus deberes en el reino. Porque cuando yo digo que estoy en el reino, tengo que cumplir los deberes del reino. Porque si digo que estoy en el reino, pero no los cumplo, yo salgo del reino. Porque en el reino no se acepta la desobediencia, en el reino no se acepta la traición y en el reino no se acepta la deslealtad. Número 2. El pacto legal del reino. Lo encontramos en Génesis 2, 16, 17. Escúchalo bien. El pacto legal del reino. Dice la palabra del Señor, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es interesante mirar cómo Dios, como Rey Supremo, le estableció a Adán y a toda su descendencia solo una provisión. Solo una. No 5, no 10, no 20, solo una prohibición. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue la única prohibición. Como quien dice, haga todo lo que quiera. Vaya donde quiera, hable lo que quiera, diga lo que quiera. Pero solo una prohibición, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí no vemos que el Señor le dijo, no peques, no mientas, no robes, no mates. Le dio un código jurídico, legal, y no lo podía tocar. Y la sentencia era que moriría si lo tocaba. Dios establece una ley del reino que define los límites de autoridad del hombre sobre la tierra. El hombre, aunque soberano sobre la tierra, debía someterse a la ley del rey. Aunque Adán era soberano en la tierra y sus descendencias serían soberanos en la tierra, todos nos teníamos que someter a la ley del rey, a la ley de Dios. Recuerden que estamos hablando de estatus legal, de cosas legales, jurídicas, de reino, no de religión. Aquí aparece el principio del estatus legal condicionado a la obediencia. Mientras Adán obedeciera, mantendría su autoridad, su comunión legal con el rey
y podría disfrutar integralmente de todo lo que hay en su reino. Podría disfrutar de todo lo que hay en su reino. Recordemos las palabras de Jesús cuando habló del reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que ustedes están buscando y necesitando vendrá por añadidura. Vendrá como resultado de estar en el reino, de vivir bajo derechos y vivir bajo deberes, bajo obediencia, bajo sujeción, con temor reverente a desobedecer al rey. No como hoy en día, que se acostumbró, se volvió costumbre desobedecer a Dios, ir en contra de Dios, pero Dios sigue conmigo, yo sigo con Él, porque como Dios es misericordioso, Dios sí es misericordioso, pero también es justo. Y también hace respetar lo que dice, tanto para cumplirlo a nuestro favor, como para cumplirlo contra nosotros, si nos salimos de sus principios. Número 3, la tentación del diablo. En Génesis 3:1 dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos entonces que el enemigo siembra la duda, incitó al ego y al orgullo, cuando le dijo al hombre, seréis como Dios. Primero le coloca la duda, con que Dios os ha dicho. A través de la duda, también les inyecta el ego y el orgullo. Seréis como Dios. Y vemos que tanto Eva como Adán cayeron en esta tentación. La traición comienza cuando se duda de lo que Dios dice. Escúchalo bien. La traición, la deslealtad, la desobediencia inicia cuando dudamos de lo que Dios dice. Y dime con honestidad si ese no es el pan nuestro de cada día. Dudamos a esto que Dios dice, dudamos a aquello que Dios hizo, dudamos a esto que Jesús hizo, a esto que Jesús dijo. Pero no es que eso sea como normal, sino que ese es el ataque de Satanás a los creyentes para sembrar en ellos la duda y para llevarlos a orar de una manera personal contra los principios de Dios. Porque sabe que lo que le pasó a Adán y a Eva, que fueron expulsados del huerto del Edén, que murieron espiritualmente, le pasará a todo aquel que dude, a todo aquel que actúe en ego o en orgullo delante del Señor. Él lo sabe. Por lo tanto, Él tiene un plan con todo ser humano. Así como tuvo el plan con Adán y Eva, de ponerle la duda, incitarlos al ego y al orgullo, es lo que hace con todos los creyentes hoy en día. Creyentes, ministros, lo que sea, es el trabajo de Satanás. Eva se dejó seducir por la independencia. Él la incitó a la independencia, a ser ella, a no sujetarse, a no creer lo que Dios había dicho. Hágalo así y le irá bien. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando entró la tentación, vio el árbol codiciable. El deseo de autonomía es el principio de lealtad o traición hacia Dios. Escúchalo bien. El deseo de autonomía, de hacer lo que yo quiero, de hacerlo a la manera como yo quiero, como estoy sintiendo, como estoy pensando, como estoy deseando, es el principio de deslealtad y de traición. Es el principio de desobediencia. Adán consintió en silencio. Escúchalo bien. Y dio también a su marido y él comió. Y dice que la deslealtad comienza con la omisión, cuando no defendemos la verdad. Escucha bien esto, que esto es muy importante. Cuando a Eva le dio a Adán del fruto, del árbol prohibido, Adán no se defendió. Adán no defendió la verdad, simplemente abrió la boca y comió. Y cuando tú o yo somos pasivos
y no defendemos la verdad y asumimos o aceptamos que venga la tentación y la desobediencia a nuestras vidas y no defendemos, es el principio de la decaída, es el principio también de lealtad. Cada vez que justificamos lo que Dios prohíbe, escúchalo bien, que esto es muy común dentro de la religión, pero no dentro del reino. Cada vez que justificamos lo que Dios prohíbe, es muy difícil, estoy muy débil, estoy cansado, me pasó esto, me pasó aquello, por lo tanto no lo puedo hacer. Cada vez que justificamos lo que Dios prohíbe, repetimos la traición de Adán y Eva. Asumimos las mismas consecuencias, ya que una ley divina no se puede cambiar. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Y nadie puede cambiar eso. Nadie lo puede cambiar. Ni los padres lo pueden cambiar hacia sus hijos. Ni los hijos lo pueden cambiar. Nadie lo puede cambiar porque escúchame, es una actitud de desobediencia. Es una actitud de lealtad y es una actitud de traición. Tenemos que defender la verdad. Lo que Dios dijo lo tenemos que hacer y lo tenemos que defender tal cual lo dijo. Sin quitarle ni ponerle, dice la Biblia en Apocalipsis. Sin desviarnos a diestra ni a siniestra, dijo Dios en Josué. Que no nos desviáramos ni a diestra ni a siniestra. O sea, que nos mantuviéramos en la línea. Que nos mantuviésemos en el principio. Tal cual lo dijo, tal cual lo debemos de hacer. En el nombre precioso de Jesús. Número 4 dice, desobediencia, rebelión o deslealtad. Es lo mismo. La desobediencia es rebelión, la desobediencia es deslealtad. En Génesis 3, 6, 7 dice la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que al desobedecer fue desleal, cometió traición y rompió la ley del reino. Esto fue una transgresión legal que produjo lo siguiente. Primero, la pérdida de la comunión con Dios por esa desobediencia. Y yo creo que cuando nosotros miramos simplemente que todo lo que pasó en el ser humano por comerse una fruta prohibida, un fruto prohibido, no justifica, escúchame, no justifica como el caos que llegó al ser humano y a toda su descendencia. No se justifica que algo tan sencillo hubiera causado tanta desgracia, condenación, maldición, esclavitud, deterioro en el ser humano, deterioro en las relaciones, deterioro de condenación, deterioro en la naturaleza. Porque simplemente vemos que fue una desobediencia comerse un fruto. Pero no fue la desobediencia comerse un fruto, fue una transgresión, fue una rebelión, fue una deslealtad, fue una desobediencia a lo establecido por el rey. Fue que se fueron contra Dios. Cuando desobedecemos nos vamos contra Dios. No es simplemente que mentí, no es simplemente que me enojé, no, estoy desobedeciendo a Dios, estoy desobedeciendo el estatus legal del reino. Estamos tomando a Dios como algo insignificante. No le estamos dando la gloria, la reverencia, el respeto, la credibilidad de ser un Dios, de ser un rey, que cuando dice algo hay que obedecerlo. Porque nos acostumbramos a vivir bajo la atmósfera de la religión donde nacimos. Donde íbamos a misa, comulgábamos, rezábamos, nos confesábamos, pero salíamos a hacer maldades. Ahora, cuando vamos a una iglesia cristiana, vuelve a suceder lo mismo. Vamos, escuchamos el sermón, cantamos, rezamos, oramos, pero salimos a hacer las mismas cosas.
¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el respeto a Dios? ¿Dónde está la conciencia que si Dios fue severo con Adán, si Dios fue severo con Lucero, siendo un querubín protector en el cielo, y ante la desobediencia hacia Dios, se convirtió en el ser más malvado de la tierra y no hay nadie que lo transforme? Tenemos que aprender a mirar la reacción de Dios ante la desobediencia para que nazca en nosotros el temor reverente hacia Dios y podamos vivir dentro del reino y podamos tener esa autoridad de reino en el nombre precioso de Jesús, de tal manera que lo que digamos el cielo lo respalde, el cielo lo cobije, que cuando digamos algo aquí en la tierra el cielo diga sí, así es, porque estamos de acuerdo con el Dios. No en el principio que estamos aplicando, sino que venimos de acuerdo con Dios, en una relación con Dios, de ayer, de antier, de trasantier. Y como vengo sujeto a Dios, como vengo dentro del reino, como camino bajo sus principios, cualquier principio que diga, entonces tiene el respaldo del cielo, en el nombre precioso de Jesús. Pérdida de la autoridad de señor, de gobernador, pasó a ser esclavo porque le entregó su autoridad a Satanás. Pérdida de la bendición a sus generaciones. Escúchame, con la desobediencia, esto es impresionante, con la desobediencia de Adán y Eva, marcaron a sus generaciones desde allá hasta nuestros días y seguirán siendo marcadas por la desobediencia de Adán y Eva. Porque no fue una desobediencia solo espiritual o moral. Fue una desobediencia legal contra el reino, contra el rey. O sea que Adán se fue contra Dios, se fue contra el rey para irse a favor de otro. Cambió de rey, cambió de reino, se fue con otro, se fue a otro reino, se fue a hacer la voluntad de otro. Cuando miramos simplemente una desobediencia como una desobediencia, pero no vemos las consecuencias, entonces no pasó nada. Simplemente me enojé y no pasó nada. Critiqué y no pasó nada. Pero cuando vemos que una desobediencia es una rebelión, es una deslealtad al rey para irnos contra él y favorecer a otro rey, al que nos está tentando hacer eso, ya las cosas cambian. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Un cambio de rey, fue un cambio de gobierno, fue un cambio de reino. Y por eso el mundo quedó como quedó. Escucha esto. En Romanos 5:12 dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escúchame, ¿cuántas personas, generación tras generación, afectados por la desobediencia de Adán y Eva? Porque esa desobediencia, escúchalo bien, esa desobediencia creó otro mundo, creó un reino bajo la potestad de Satanás en contra de Dios. Y ahí es donde nacemos todos. Como habíamos dicho, nacemos en pecado bajo la esclavitud de Satanás. Nacemos con pasiones en nuestro corazón, sentimientos, deseos contrarios a la voluntad de Dios, asociados con los demonios. Nacemos en un mundo bajo el maligno. Nacemos con una ignorancia hacia Dios, hacia su reino, hacia sus leyes impresionantes, y nos dan leyes de hombres bajo los demonios. Y nacemos en una religión, tan pronto nacemos, somos inscritos, sometidos en una religión que tiene ídolos y bajo la influencia de Satanás y de los demonios. Ahí nacemos. Pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de esa desgracia? ¿De dónde nacimos y cómo nacimos? Entonces, cuando no somos conscientes de cómo nacemos y dónde nacimos, entonces no vemos la necesidad de un Salvador que nos rescate de ahí, que nos saque de ahí, que nos cambie el corazón y que nos lleve a una obediencia real a Dios dentro de su reino.
Y aunque sabemos y leemos que fuimos trasladados de la potestad de Satanás al reino de Dios, seguimos en la misma incertidumbre y en la misma desobediencia y falta de respeto, de honra al Señor. Pero no, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy creyente, estoy en el reino. ¿En el reino? ¿Estás seguro que estás en el reino? En el reino yo creo que debe haber un temor reverente constante hacia Dios, un deseo de agradarle, de conocerle cada día más y obedecerle, desarrollando un carácter glorioso en nuestras vidas y viendo cómo el cielo respalda o responde a nuestras oraciones. Legalmente, Adán transfirió su autoridad a otro rey y a otro reino. Escúchalo bien. Legalmente, cuando Adán desobedeció, le transfirió su autoridad a otro rey en otro reino. El reino de las tinieblas. Y él, con toda su descendencia, quedó sin estatus legal ante Dios, es decir, fuera del reino de Dios. Los que nacen en el mundo, o los que nacemos en el mundo, porque yo también nací ahí, solamente que ya el Señor me rescató, pero los que nacen en el mundo no están bajo el estatus legal del reino, sino bajo el estatus torcido de las tinieblas. Por eso es que ahí no hay respeto, ahí no hay honra, ahí no hay reconocimiento, ahí no hay autoridad divina. Hay autoridad satánica, sí. Podemos coger, adulterar, matar a otros, matar 5, matar 10, extorsionar, hacer lo que sea, porque tenemos autoridad dada por Satanás, pero no la autoridad dada por Dios. Escucha bien esto. La gloria, consecuencias de haber caído en esta tentación. La gloria reemplazada por la vergüenza. Antes de la desobediencia vivían en gloria, en paz y en plenitud. Pero después de la desobediencia vivieron en vergüenza, conocieron la vergüenza. Tanto que se escondieron, tanto que se taparon, porque se había perdido esa gloria en la cual habían sido creados. La culpa rompió la comunión. La confianza y la intimidad con Dios reemplazada por el miedo. Por el miedo. Ya no había confianza en Dios, ya no había intimidad con Dios. Escúchame, la tierra fue maldita por causa del pecado de Adán y Eva. Echados del reino. Perdieron posición, perdieron identidad, perdieron autoridad y perdieron propósito. Ahora están en otro reino, con otro rey, para cumplir los propósitos del otro rey, potencializados por las fuerzas, por el engaño y por la mentira del otro rey en el otro reino. Eso fue lo que pasó realmente. Y es de lo que tenemos que ser conscientes realmente. ¿Dónde es que nacemos? Porque la mayoría de la gente no es consciente de dónde nace y cómo nace. Creemos que nacimos en la ciudad de la eterna primavera. Creemos que nacemos en una cuna de oro. Creemos que nacemos del apellido reconocido de los Echeverry, de los Arteaga, de los estos, de los aquellos. Pero no reconocemos ni somos conscientes del estado en que nacimos y dónde fue que nacimos. ¿Cuántos de nosotros, escúchame, cuántas veces tú te diste cuenta que eras propiedad de Satanás y que ibas derecho al infierno? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste consciente que naciste en un mundo bajo el maligno? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste consciente que tus hijos nacieron en ese estado, en esa desgracia, en esa corrupción, en esa maldad, en esa oscuridad, en esas tinieblas? ¿Cuándo? Ningún acto de traición queda sin fruto. El corazón se vuelve árido cuando se abandona la fidelidad a Dios. Escúchalo bien. El corazón se vuelve árido, se vuelve seco, se vuelve inconsciente, pierde la luz, pierde la gracia, pierde la presencia cuando el ser humano se va contra Dios.
Con la desobediencia, escúchalo bien, con la desobediencia se rompieron todas las relaciones para siempre. No por un día, no por una semana, no por un año, no, para siempre. Todo hijo que nace hoy en día en la tierra, todo el que nació ayer y el que nacerá mañana, nace con relaciones rotas para siempre. Nace con relaciones rotas con Dios, nace con relaciones rotas para con su padre, para con sus hermanos, para con su madre, para con sus familiares. Nace con relaciones rotas, pero ¿cuántos somos conscientes de esa desgracia? ¿Y cuántos de nosotros hemos querido que nuestros hijos, que nuestro cónyuge tenga relaciones correctas con nosotros, ignorando dónde está y dónde nació? Y demandamos relaciones correctas cuando es imposible. Se rompieron en el huerto del Edén, se rompieron las relaciones con Dios y con la familia para siempre. Evidencia de eso, Caín mató a Abel por celos. Fue una desgracia para siempre, escúchame, para siempre. Y porque se rompió la relación con Dios y porque se rompió la relación con la familia, todos los días hacemos cosas malas. Por eso es que al morir iremos a una condenación eterna en el lago de fuego, porque tenemos que responder por nuestras acciones. Tenemos que responder por nuestras palabras. Tenemos que responder por nuestras omisiones. Para eso Dios nos dio libre albedrío, para hacernos responsables de nuestras acciones. Y las relaciones se rompieron para siempre con la desobediencia de Adán y Eva. Pero los hombres hemos querido arreglar las relaciones cueste lo que cueste. Hacia allá que coger ese niño o esa esposa y golpearla y maltratarla y maldecirle y pegarle e ignorarla, aporrearla, abusarla psicológicamente. Pero tienes que responder. Imposible. No puede. No es que no quiera, es que no puede. Las relaciones se rompieron para siempre. Cuando una persona es desleal a Dios, sus relaciones se deterioran. La deslealtad establece el caos espiritual, emocional y relacional. Aparecen las traiciones familiares, laborales, ministeriales. Escúchalo. Aparecen, escúchame bien. Aparecen las traiciones, la deslealtad familiar, laboral y ministerial. Por eso no hay temor de Dios ni reverencia de Dios de coger las ovejas de otro lugar y traérnoslas para acá. Porque no existe la lealtad, no existe la relación. Cualquiera que esté en el reino y conozca las relaciones y sus relaciones se hayan restauradas, no toma las ovejas de otro redil. A menos que el otro pastor las admita y las bendiga diciendo, vaya para allá. Respeto, honra, relación. Aparece la lealtad con el cónyuge, el respeto. Que aunque esté presente o no esté presente, debo ser fiel con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones a ese cónyuge. Porque hay relación. Porque hay relación con Dios y hay relación con mi familia. Debo entender las situaciones y las actitudes de mis hijas para mirar cómo las corrijo, de tal manera que las corrija y que las edifique, no que las destruya más. Porque hay relación con Dios y porque hay dirección. Pero sin Dios no existen relaciones, ni existirán. Y número 5, la lealtad de Jesús restaura la lealtad del hombre con Dios. Impresionante. Escucha bien que está la buena noticia. Ya te hablé más o menos, poquito, muy poquito, de lo que es el reino y lo que es el estatus legal del reino, lo que es la lealtad y las consecuencias de ser desleal, desobediente o traicionero. Y en esta mañana, tú y yo debemos de juzgarnos. ¿Realmente yo soy leal a Dios?
¿Realmente yo soy leal a sus principios? ¿O soy un desobediente, un traicionero, un desleal? Acuérdate de esto, acuérdate de esto. Todo el que es leal a Dios ha restaurado su relación con Dios y restaura su relación de honra y respeto en su casa y a donde quiera que va. Honra y respeto. Caminan con la persona. Cuando no tienes una relación con Dios restaurada, no respetarás ni honrarás ninguna relación. Puede ser que lo hagas por conveniencia y puede ser que lo hagas con esfuerzo humano, pero no que te fluya desde el corazón. Escucha bien esto. En Romanos 5:19, hablando de la lealtad de Jesús, que es el único que viene a restaurar la lealtad de los hombres desleales, traicioneros y desobedientes con Dios. Dice la palabra del Señor así. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Alabo a Dios por Jesús. Le doy gracias a Jesús. Porque a través de su obediencia, de su lealtad a Dios, al venir a salvarme, al cortarme de la descendencia de Adán, de maldición y desgracia y de condenación, injertarme en él, restaura mi relación con Dios para ser una relación leal, respetuosa y bonita. Escucha bien esto. Cristo vino como el segundo Adán para restaurar nuestro estatus legal, devolviéndonos el derecho de ser hijos, volver a gobernar y representar el reino del Padre en la tierra. Escúchalo bien. Jesús viene a la tierra. Él obedece a Dios. Él cumple con todo. Él establece el reino en la tierra. Él le entrega y le da el reino a los que creen en Él y lo reciben como su Salvador. Y todos esos que venimos a Jesús por salvación, a pedirle perdón, a recibirlo como nuestro Salvador, entramos en un estado de restauración, de lealtad, de obediencia. Ya no más traición, ya no más de lealtad, ya no más desobediencia. Ahora volvemos al reino, volvemos a nuestra posición a través de Jesús, a nuestra identidad, a nuestra autoridad, al potencial divino y humano. Y cuando hablamos de humano es que también el Señor le dio esa parte legal y esas capacidades al hombre. Esa acción del Espíritu Santo y de Cristo y del Padre en la vida del creyente, de un hijo de Dios. Es lo que lo habilita, escúchame bien, es lo que lo habilita para ser leal, para ser obediente y para no traicionar a Dios, para mantenerse en el reino con autoridad y poder tener el respaldo del cielo por estar en el reino, siendo leal, siendo obediente, amando al Señor, gracias a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvemos a gobernar, volvemos a ser gobernadores en la tierra, volvemos a la autoridad. Así como el hijo pródigo, escúchame bien, así como el hijo pródigo regresó a su casa y su padre le puso vestiduras blancas, le puso el anillo, le puso calzado nuevo, hizo una gran fiesta, es lo que sucede con cada creyente que viene a Dios a través de Cristo. Aquel que sabe dónde nació y cómo nació. Aquel que conoce y distingue las consecuencias de sus actitudes, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones. Y que saben que esos pensamientos, esas palabras, esas acciones, esas sumisiones no concuerdan con el reino. Entonces reconoce que necesita ese Salvador llamado Jesús. Y viene a Jesús para recibirlo como su Salvador. Para decirle: Jesús, por favor, perdona mis pecados. Por favor, Jesús, sálvame de este mundo donde estoy. Estoy con Satanás, estoy con el pecado, estoy bajo el maligno, estoy en ignorancia, estoy en religión, estoy en idolatría, estoy asociado con demonios, estoy en la ignorancia y me voy a condenar. Pero por favor, Jesús, sálvame, sálvame, no quiero estar aquí. Pero hay que tener conciencia de dónde está uno y dónde nació. Pero lo bonito es que Jesús restaura la relación. Escucha bien esto. Cuando Jesús llega a tu vida como tu Salvador, porque tú se lo pides, y Él restaura tu relación con Dios, tú restaura la relación con todo ser humano. A tu cónyuge le pides perdón, a tus hijos, a tus padres, por no haber tenido una relación antes. Y estableces una relación
real, de acuerdo a la voluntad de Dios con ellos. En el nombre precioso de Jesús. Cristo fue fiel donde Adán fue desleal. Su sangre reconcilia lo que el pecado separó. Su Espíritu Santo produce lealtad en el corazón del ser humano. Y es cuando podemos vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, de acuerdo al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre y a la templanza. Cuando volvemos a la lealtad con Dios, el Espíritu restaura la lealtad familiar, laboral, la de las amistades, en la iglesia y en la comunidad. Aprendemos a respetar a las personas, a honrar a las personas, a valorar a las personas. Y entendemos cuando se equivocan y les ayudamos a salir del error cuando estamos en verdadera comunión con el Señor. Concluyamos pues en esta mañana diciendo lo siguiente. En Génesis se revela que el estatus legal del hombre fue originalmente el de hijo, embajador, gobernador, legítimo de la tierra bajo la autoridad de Dios. La desobediencia fue un acto de lealtad y traición legal contra el rey, contra su reino y sus principios, que trajo destitución. Y lo sigue siendo. Toda desobediencia a Dios es destitución. Toda desobediencia a Dios es romper la relación con Dios para establecer la relación con Satanás. Es salir del reino de Dios para entrar en el reino de las tinieblas. Escúchalo bien. Jesús dijo, el árbol malo no da frutos buenos y el árbol bueno no da frutos malos. En el reino, los hijos del rey no dan malos frutos. Todos son buenos porque son en Cristo, en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, en la gracia, en el amor, en la fe y en el poder y en la autoridad. No hay frutos malos. Para hacer frutos malos tenemos que salir del reino, de la cobertura divina, del Espíritu Santo y de Cristo. Tenemos que salir de ahí para hacer una fechoría, para murmurar de la gente, para maldecir la gente, para renegar de la gente, para traicionar al cónyuge, para ser desleal, para porrear a nuestros hijos y abusar a nuestros hijos sin conciencia. No puede suceder eso en el reino. Eso sucede fuera del reino. La impotencia para ayudar a nuestro cónyuge y a nuestros hijos no sucede dentro del reino, es fuera del reino. Cuando nos sentimos impotentes, incapaces para ayudar al que está mal, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, al que sea, eso no sucede en el reino. Eso sucede fuera del reino, en el lugar de la esclavitud, de la ceguera, de la impotencia, pero no en el reino. En el reino Jesús fue muy claro y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros en el nombre precioso de Jesús de Nazaret? En el Salmo 51, 17 dice la palabra del Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cualquiera que reconociendo su estado quiere venir a Dios y a su reino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie va al reino si no es a través de mí. Porque para entrar en el reino tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas a Jesús que te tome y te injerte en él para darte su naturaleza y su santidad. ¿Qué hacemos entonces? Piensa en este caso. Una persona se va a Estados Unidos por el hueco de una manera ilegal. Yo quiero que reflexiones en esto. Una persona se va a Estados Unidos por el hueco en forma ilegal. Coronó y llegó allá, se puso a trabajar, estudió inglés, ganó plata, mandó traer a su esposa, a sus hijos por el hueco y a él los puso a trabajar y todas esas cosas. Ahora están en Estados Unidos, están trabajando, saben el inglés y tienen plata, pero son ilegales. No son parte de ese país. Y puede ser que humanamente a una persona no le importe eso. Pero dentro del reino estamos tratando de hacer lo mismo. Entramos a una congregación sin haber nacido de nuevo, sin haber entrado en el estatus legal del reino, y aprendemos las canciones, aprendemos a leer la Biblia,
aprendemos a hablar la palabra, a orar, aprendemos a cantar, pero ¿de qué sirve todo eso si somos ilegales? Si no hemos nacido de nuevo, si no tenemos respeto por Dios, si no tenemos honra por Dios, si no tenemos obediencia por Dios, ¿de qué nos sirve cantar? ¿De qué nos sirve estudiar la Biblia? ¿De qué nos sirve servir? ¿De qué nos sirve aprendernos los salmos? ¿De qué nos sirve si somos ilegales? Tienes que mirar si tu relación con Dios es parte de un hecho legal, de una constitución, donde te sometes y me someto a la palabra del Señor, me someto al Rey, adoro al Rey, alabo al Rey, y todo lo que haga sea para honrar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que me compró, al que me rescató del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, de la esclavitud, de la condenación y de la muerte, y me trajo a su reino de gloria, a su reino de paz, para que viviera bajo sus principios. Yo creo, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo creo que la religión y Satanás han hecho mucha ceguera en los seres humanos. Y yo quiero que hoy tengamos conciencia un poquitico, ojalá toda, pero tome su conciencia un poquitico de Dios. En Números capítulo 16 se habla de la rebelión de Coré. Escúchame bien, de la rebelión de Coré. Y fue cuando Coré, con un grupo de 250 israelitas, se levantaron contra Moisés, diciendo que Moisés no era nadie, que ellos también eran de Dios, y que por qué Dios iba a tener unos privilegios con Moisés, sino con ellos. Y se levantaron contra Moisés. Escucha bien esto. Y Moisés le dijo, mire, hagamos una cosa. Si hoy ustedes mueren como mueren todos los humanos, o sea, que les da un paro cardíaco, un dolor, un cólico, y se mueren del dolor, lo que sea. Si mueren como mueren todos los seres humanos, yo no soy de Dios. Dios no me envió. Pero si ustedes hoy mueren, escuchen bien, pero si ustedes hoy mueren de una manera diferente a como mueren todos los seres humanos, es porque Dios me envió. Y cuando Moisés termina de decir esas cosas, la tierra se abre y se los traga vivos. Yo quiero que entiendas la ira de Dios contra la desobediencia. Yo quiero que entiendas y yo quiero entender, y para que creamos en el nombre de Jesús, a honrar y a temer a Dios en el nombre de Jesús, porque es que las consecuencias han venido. ¿Por qué voy a pensar yo que por mi desobediencia las consecuencias no van a venir simplemente porque oro, porque leo la Biblia, porque canto? Si las consecuencias, escúchame, si la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, cayó la ira de Dios sobre él. Si la ira de Dios cayó sobre Adán por una desobediencia, porque traspasó el estatus legal de Dios, del reino, porque se salió del reino y se fue para otro reino con otro rey. Si eso trajo tanta consecuencia, ¿por qué tú y yo vamos a pensar que ante nuestra desobediencia nada va a pasar? ¿Cuál fue el Dios que nos vendieron? ¿Cuál fue el Dios que nos procrearon? ¿Cuál fue el Dios que imaginamos? Dios no ha cambiado. Y Jesús fue claro y dijo, ni una coma, ni una tilde pasará de la ley. Toda se tiene que cumplir. Y Coré con todos sus amigos fueron tragados vivos por la tierra. Pero escúchame bien esto. Es impresionante que después de esa desgracia, de esa tragedia tan impresionante y tan real, al otro día la gente que quedó comenzó a hablar de Moisés y de Aarón. Y le dice Dios a Moisés, apártate que los voy a destruir a todos. Y comenzó la mortandad, comenzaron a morir. Cientos y miles murieron por murmurar de Moisés y de Aarón, por murmurar. Escúchame, la gracia no es para habilitar el pecado. La gracia es para que podamos vivir en obediencia, en respeto, en temor reverente hacia Dios. Y cuando Moisés ve que comienza la mortandad,
Le dice a Aarón, corre, enciende el incensario, colócate entre Dios y la multitud, porque todos van a perecer. Todos. Y ahí está Moisés, el despreciado, el criticado, el aborrecido, el odiado, poniéndose en la brecha por toda esa gente. Y tú y yo no nos ponemos en la brecha por aquel que habla mal de nosotros, pero somos hijos de Dios. No. Y solo cuando Aarón se puso entre la gente y Dios, Dios en su misericordia se detuvo y la mortandad cesó. Escúchame, cientos y miles murieron por murmurar. Y a nosotros se nos volvió común murmurar y hablar de este y de aquel y no va a pasar nada. No, escúchame, es que ya pasó. En el reino no se habla de nadie. No se murmura, no se maldice. En el único lugar donde se murmura y se maldice, donde se odia, donde se desprecia, se menosprecia, es en el mundo bajo el maligno, pero no en el reino. Hoy deseo con todo mi corazón que estas palabras, aunque son pocas, desearía que se ensancharan en tu mente y en tu corazón y entendieras que en el reino no se admite la desobediencia, la deslealtad ni la traición al rey y a sus principios. Que si alguno está en desobediencia, en deslealtad y en traición hacia Dios, no es porque está en el reino, no es porque está con Dios, es porque está en el mundo bajo el maligno y está contra Dios. Así que quiero invitarte a ponerte sobre tus pies y a decirte lo siguiente. ¿Cómo qué acción debemos de tomar entonces? Me gusta lo que Dios le mandó decir a Job. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y me gusta lo que dice Apocalipsis 2:10 para que cerremos. Dijo el Señor a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Mira pues bien, no temas en nada lo que vas a padecer. Le está diciendo Jesús a sus discípulos, a la iglesia, a los creyentes. Le está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay persecución. Así como dieron a Jesús y le decían, usted tiene demonios, usted viene de parte de Belcebú. Así como lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, lo quisieron despedazar, es todo hijo de Dios en esta tierra. Solo que nadie nos puede despedazar hasta el día que Dios diga, despedácenlo. Pero el día que nos despedacen, estaremos tan llenos de la gloria del Señor que no vamos a sentir que nos están haciendo daño, como le pasó a Esteban, como le pasaban a los primeros mártires, que morían en las hogueras, que morían despedazados por los leones, pero vean la gloria del Señor. Colócate sobre tus pies y oremos. Sé que Jesús está a tu lado, esperando que le digas, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame. Deseando, escúchame, deseando que aborrezcas el pecado y las tinieblas. Deseando que aborrezcas las obras de la carne en tu vida, en tu familia y las tinieblas. Deseando que aborrezcas este mundo bajo el maligno, que lo único que bueno que tiene son las almas perdidas para rescatarlas. Deseando que aborrezcas la ignorancia y busques el conocimiento de Dios para que sepas tu potencial y lo que se te ha concedido. Deseando que aborrezcas la religión, la idolatría y los demonios y puedas decirle a Jesús, Jesús, sálvame, sácame de aquí. Sácame. Sálvame, entra en mi corazón, perdóname. Quiero estar en el reino bajo los estatutos, los principios de Dios.
Ayúdame, Jesús. Si puedes clamar a Él, si puedes rogarle a Él, en esta misma hora sucederá un milagro en tu vida. Jesús entrará en tu corazón y te rescatará y te pondrá en su reino, perdonará tus pecados y estarás libre de la aflicción y de la angustia en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por abrir nuestros ojos para verte, nuestros oídos para oírte, nuestro corazón para entenderte. Gracias por encender en nosotros la conciencia, Señor, Dios de los cielos, de la lealtad. Que seamos leales, que seamos obedientes. Guárdanos de la traición, guárdanos de la desobediencia y la deslealtad a ti, Señor, y a tus principios. Gracias, Señor, por restaurar, Dios de los cielos, aleluya, las relaciones que se habían roto para siempre, pero que a través de Jesús se restaura la relación contigo, la relación con Cristo, la relación con el Espíritu Santo, la relación con la familia y aún la relación con los enemigos, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Padre. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Padre Santo, Dios de los cielos, aleluya, por encaminarnos a tu reino, a tus principios, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Padre, para que vivamos, Señor, Dios de los cielos, aleluya, bajo el estatus legal del reino, Señor, Dios de los cielos, aleluya. Que cuando oremos, Señor, el cielo tenga que responder, no porque sea una obligación tuya, sino porque ya tú lo dijiste. Que podamos orar y el cielo responda, Señor, Dios de la gloria, Padre. Así como se le sucedía a Jesús, que oraba y el cielo respondía, Señor, que también nosotros los podamos parar y el cielo respondernos, porque estamos dentro del reino, bajo tus principios, bajo tu palabra, Señor, Dios de los cielos, y bajo el temor reverente tuyo, Señor, Dios de la gloria, Padre. Que haya un despertar en los corazones, que haya un arrepentimiento en las vidas, Padre de la gloria, haya una restauración en los hogares, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús, por la obediencia de Jesús, aleluya, que hoy nos cobija y que hoy podemos, Señor, tomar y disfrutar en el nombre precioso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por esta salvación tan grande a través de Jesús. Amén y amén.